somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste tuyos somos. Nuestro destino es de vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Era Natividad González y también oramos por Ober Bejarano González. Vamos a encomendarnos primeramente nosotros a Dios y encomendados nosotros a Él, le presentamos nuestra petición, nuestros seres queridos, aquellos que recordamos en este día y en esta Eucaristía, para clamarle a Él su misericordia, la que imparte sobre sus hijos cuando nosotros clamamos con corazón contrito y humillado. Por eso, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo por la eficacia del misterio pascual. Concédenos que nuestros hermanos Era Natividad González y Ober Bejarano González, por quien celebramos esta Eucaristía y que duermen en Cristo, resuciten también por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra que tiene Dios para nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día, y unos sufrimientos leves y pasajeros nos preparan una gloria eterna que supera toda medida. Pues no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no aún se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, se destruye, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas. Perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: No se inquiete su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La Eucaristía es un momento muy especial para nosotros, escuchar a Dios e incluso para dirigirle a Dios lo que nosotros llevamos por dentro. Lo escuchamos en su palabra, lo escuchamos en este misterio que cada parte de la Eucaristía tiene: el acto penitencial, el momento del encuentro con la palabra, en el momento de la consagración, en el momento de ese encuentro de intimarlo a Él con su cuerpo y con su sangre. Dios se hace presente, Dios es real. Y recordamos a estos seres queridos para ustedes, era Natividad, Ober Bejarano, los recordamos
en este encuentro que tenemos con Dios. Y queremos pedir a Dios por ellos. Hoy también, a través de esta Eucaristía, no existe duda alguna de que Dios nos está escuchando, de que Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. De hecho, la primera línea del Evangelio dice es, no se inquiete su corazón. ¿No? Decía la primera lectura, el Evangelio, como que no estén inquietos. El mundo nuestro no es este no es el fin del ser humano, este mundo temporal. Esto es pasajero, es terrenal. Nosotros pertenecemos a la ciudad de Dios. Pertenecemos a un lugar que Dios ha preparado para nosotros, que tiene para nosotros. De Dios venimos y a Dios volvemos. Aunque ustedes vivan en este mundo, ustedes no son de este mundo, nos dirá el Señor. Aunque ustedes vivan aquí en este mundo, ustedes no son de aquí. Diciéndonos, tengamos cuidado para no apegarnos a este mundo temporal y terrenal. Aunque a veces lo hacemos, nos apegamos, nos adherimos tanto a este mundo que no quisiéramos partir. Pero la espiritualidad, el tener la fe y vivir en el Espíritu de Dios, nos hace comprender otras cosas, nos hace mirar hacia otros lugares. Por eso el Señor siempre está diciéndonos, la oración es importante, la oración es importante, el encuentro con mi Padre es importante. Nadie va al Padre si no es por mí, Señor. Que nosotros no olvidemos que esto es temporal. Se nos ha adelantado nuestros amigos, se nos han adelantado nuestra familia, se nos han adelantado ellos en este camino de la vida. Pero algún día nos tocará también a nosotros, en algún momento. Y nosotros creemos, por Jesucristo, que nos encontraremos con nuestros seres queridos en la casa de Dios Padre. Nos reuniremos al final de los tiempos, en la segunda venida, en el tiempo de la resurrección futura, nos reuniremos en la casa de Dios Padre. Eso nos lo dice el Señor. Por eso no es como ese adiós, ya aquí terminó todo, no, sino después nos encontraremos en la casa de Dios Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos diste a través de ellos, de la Natividad, a través de Ober Bejarano. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos dices a través de ellos. Hay momentos de alegría, recuerdos, momentos de tenacidad, momentos de enojos, del pecado, de la debilidad, de la pequeñez, pero esa es la vida. Y lo más importante es que nosotros, los que estamos aquí, a través de esa vida de ellos, tengamos también una experiencia nosotros para no olvidarnos de lo verdaderamente importante, que es estar con Dios. Y dejar un buen legado, ser feliz y hacer feliz. Y que Dios siempre esté con nosotros. Nos preparamos para un encuentro definitivo con el Señor. Creo que hoy mismo van a llevar las cenizas aquí a la cripta, ¿cierto? Entonces, es también un momento muy especial. Y miren, voy a decirles por qué. Seguramente, respetando cualquier pensamiento, cualquier filosofía que ustedes puedan tener, cuando tenían las cenizas también ustedes, aquí hay un lugar sagrado, aquí hay un lugar en donde se celebra la Eucaristía los lunes a las 4 de la tarde. Vamos a hacer los lunes a las 4 de la tarde la Eucaristía en la cripta, es decir, que es un lugar sagrado donde van a reposar las cenizas, que es un lugar donde se va a estar haciendo la oración los lunes, la Eucaristía, por ellos, muy especialmente por ellos. Entonces hay cosas que pueden cambiar, pero cambian también para un bienestar, para una tranquilidad desde el alma. Muy especialmente vamos a estar orando por estos seres queridos que se encuentran aquí en la cripta. Creo que Dios nos permite estar aquí porque curiosamente cuando celebramos la muerte también recordamos nuestra vida y Jesucristo resucitó. Jesucristo nos dio esa visión de levantarse de la tumba, venciendo la oscuridad del sepulcro, para decirnos, no todo está terminado. La vida del ser humano no termina aquí, aquí no termina la vida del ser humano, se transforma, su cuerpo, la parte material se encuentra aquí, pero su alma y su espíritu sabemos que también
están en un lugar con Dios. Para Dios no hay nada imposible, no hay distancia, todos somos un solo pueblo y un solo rebaño. Así que les pedimos a ellos o sus familiares, a Era Natividad y a Over Bejarano, que también sean nuestros acompañantes de vida, que nos ayuden, que desde el cielo también tengan esa oportunidad de interceder por nosotros y que nos protejan de toda adversidad. Vamos a ponernos de pie un momento. En este misterio de celebrar la vida, la muerte delante del Señor, creemos firmemente en Él. Y la Eucaristía es un momento para pedirle a Él su misericordia. Señor, imparte su misericordia para nuestros seres queridos, Natividad, y también para Obed. La misericordia que todos necesitamos y que hoy pedimos para ellos. Hagamos este responso. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Bendice, Señor, esta criatura el agua, con la fuerza y el poder de tu Espíritu. Bendice, Señor. Una vez Natividad fue recibida en la gracia de tu presencia y sobre su cuerpo se derramó también el signo del agua. Nuevamente vamos a hacer la aspersión del agua como signo sacramental de la nueva vida en Cristo, porque la vida de los que creemos en Cristo no termina aquí, sino que se transforma. Nuevamente este responso, concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por tu misericordia, Señor, descansen en paz. Amén. Pueden sentarse, vamos a orar, a presentarle las ofrendas y también por nuestros seres queridos. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Oren para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tus siervos, Era Natividad González, Over Bejarano González. Y pues los purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ellos tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, también nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.
Por eso con los ángeles y todos los coros celestiales entonamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, le dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias a ti, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está nuestro Dios, a quien nosotros le presentamos nuestros seres queridos, el que ha resucitado. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que se extiende por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo, Monseñor Luis Fernando, que todos lleguemos a la perfección por la caridad. Mira, Padre Santo, a tus hijos, Era Natividad González, Over Bejarano González. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate, Padre, también de nosotros, ten misericordia. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ayúdanos a mantener tu palabra en medio de nuestras obras, que seamos testigos de la verdad, del amor y del perdón, servidores del Evangelio, para que así al final de los tiempos, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, vamos a dirigir esta oración del Padre Nuestro a un Dios que nos escucha. A Él le estamos confiando lo que Él mismo nos dio,
Es un momento de oración por nuestros seres queridos. Sabemos que Dios está presente en la historia humana, en la nuestra también. Confiadamente nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu del Señor démonos un saludo, un abrazo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos tu paz. Este es el Cordero de Dios por quien venimos. Es el que ha resucitado, a quien le ponemos nuestra oración. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Oremos. Padre justo, hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, y también tu palabra en él, el que se inmoló por nosotros y resucitó glorioso.
Queremos pedirte a través de esta Eucaristía por tus siervos, Era Natividad González, Ober Bejarano González, para que purificados con estos sagrados misterios pascuales, ellos consigan la gloria de la resurrección futura. Por Jesucristo nuestro Señor. En esta celebración hemos escuchado la palabra de Dios, escrita para nuestro consuelo, para nuestra salvación. Con fe hemos elevado nuestras súplicas a Dios y hemos celebrado el sacrificio redentor de la Eucaristía por nuestros hermanos Era Natividad González, Ober Bejarano González. Nosotros queremos, desde la fe y en Cristo, darle nuestro último adiós. Nos encontraremos en la casa de nuestro Padre, aunque nos embarga ciertamente la tristeza al recordar. También nos fortalece la esperanza de que siendo un solo cuerpo con Cristo, ni siquiera la muerte nos puede separar. Esperamos pues por la misericordia de Dios encontrarnos de nuevo con ellos en el reino de los cielos. Oramos un momento por ellos, damos gratitud a nuestro Padre Dios por todo lo que hemos recibido a través de ellos. Concédeles, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédeles, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Concédeles, Señor, el eterno descanso. Que brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos Era Natividad González, presentes también en estas cenizas, y de Ober Bejarano González, por tu misericordia, Señor, ellos descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe hoy y siempre. Llenos del amor de Dios y confiados en la resurrección, pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Pueden sentarse, vamos a escuchar esta canción y ahora, seguidamente, van a ir en procesión hacia la cripta para hacer también el depósito allá de las cenizas. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Padre Santo, queremos a través de este gesto
de amor y de confianza en ti, depositar estas cenizas en esta cripta, lugar de bendición, de descanso, lugar sagrado. Sabemos que en tu Hijo Jesús llegaste también al lugar del sepulcro y allí en medio de la oscuridad guardaste también el tiempo de la resurrección. Dios Padre te ha levantado y también nos levantará a nosotros en tu presencia, Señor Jesús. Queremos que al depositar estas cenizas en la cripta sea también para nosotros un momento de consuelo, de esperanza y de tranquilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los muertos, para que no os aflijáis como los hombres que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios nos llevará con él. Esto os lo decimos como palabra del Señor. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Respondemos en procesión a las siguientes invocaciones. Venid, mortales piadosos, y ayudadles a alcanzar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Oh vosotros, caminantes, aprended, oíd, pensad. Bastará solo el oírles a mover nuestra piedad. Hoy os pide su aflicción que les queráis ayudar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. No hay dolor, tormento, penas, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de sus penas y pasión. Solo alivia sus pesares vuestra ayuda al implorar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Están en el purgatorio de fuego en cama tendidos, siendo allí el mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Por vuestra amable oración, ayudadles a alcanzar. Que Dios les saque de penas y les lleve a descansar. Hay culpa lo que les cuesta, no imaginaban tus daños. Con tal tormento pagamos el no evitar aquel mal. Pero hermanos, hoy vosotros al Señor podéis rogar. Que Dios saque de penas y les lleve a descansar. Amigos y familiares, descansáis en tanto olvido, pudiéndoles aliviar. Vuestra más bella limosna será al Señor suplicar. Que Dios les saque de penas y los lleve a descansar. Dadle, Señor, el eterno descanso y brille para ella la luz perpetua. Dadle, Señor, el eterno descanso y brille para ella la luz perpetua. Dadle, Señor, el eterno descanso y brille para ella la luz perpetua. Te rogamos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, quien padeció y murió para salvarnos, que olvides las culpas y pecados de nuestros difuntos, los libres de todos los males y los lleves a gozar en tu paraíso, donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría con tus ángeles y santos para siempre. Amén. Dadle, Señor, el eterno descanso. Dadle, Señor, el eterno descanso.
Te rogamos, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, de todos tus ángeles y de los santos, especialmente de los santos que son más de nuestra devoción. No recaiga sobre nuestros hermanos difuntos la severidad de tu juicio. Haz que disfruten pronto del premio eterno en tu reino, y así como en esta vida imitaron a tu Hijo Jesucristo en el sufrimiento, lo imiten también en el gozo de la gloria eterna, donde esperamos encontrarnos todos un día para hacerte compañía por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.